La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Si lo que quieres es apoyarnos porque te gusta nuestro contenido, puedes hacerlo como mecenas. Así, por muy poco, tendrás acceso al contenido exclusivo para fans. Para ello, ve a la página principal de nuestro podcast y pulsa en el botón apoyar. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 37. El misil. El misil estaba todavía a 5 millones de kilómetros cuando el resplandor de sus propulsores de frenado se hizo claramente visible desde el principal telescopio del Endeavour. Para entonces el secreto había dejado de serlo, y Norton ordenó de mala gana la segunda y quizá definitiva evacuación de Rama. Sin embargo, no tenían intención de irse hasta que los hechos no le dejaran otra opción. Cuando completó su maniobra de freno, el indeseable visitante de Mercurio se hallaba solo a 50 kilómetros de Rama, y al parecer estaba haciendo un reconocimiento completo con sus cámaras de televisión. Estas eran claramente visibles, una delante y otra atrás, así como varias pequeñas omniantenas y un gigantesco plato direccional dirigido a la estrella distante de Mercurio. Norton se preguntó qué instrucciones llegaban desde ese rayo de luz y qué información devolvía. No obstante, los mercurianos no podían enterarse de otra cosa que lo ya sabido. Todo lo descubierto por el Endeavour había sido divulgado a través del sistema solar. Aquel vehículo espacial que había superado todos los récords de velocidad para llegar allí podía ser solo una extensión de la voluntad de sus amos, un instrumento de su propósito. Ese propósito pronto se conocería, ya que dentro de 3 horas el embajador de Mercurio ante los planetas unidos hablaría en la Asamblea General. Oficialmente, el misil no existía.
no llevaba marca de identificación y no transmitía en una banda de frecuencia estándar. Eso significaba una seria violación de las reglas, pero ni siquiera Vigilancia Espacial había formulado todavía una protesta formal. Todos aguardaban con nerviosa impaciencia a ver qué haría Mercurio a continuación. Hacía 3 días que habían sido anunciados la existencia y origen del misil. Durante todo ese tiempo, los mercurianos permanecieron en un silencio obstinado. Eran maestros en el arte de callar cuando les convenía. Algunos psicólogos afirmaban que era casi imposible llegar a comprender a fondo la mentalidad de alguien nacido y criado en Mercurio. Exiliados para siempre de la Tierra por su gravedad 3 veces más poderosa, podían pararse en la Luna y mirar a través de ese estrecho abismo el planeta de sus antecesores, en algunos casos de sus padres, pero nunca visitarlo. Y de ese modo, inevitablemente, proclamaban que no querían visitarlo. En teoría, despreciaban las lluvias suaves, las onduladas praderas, los lagos y mares, los cielos azules, todo lo que ellos solo podían conocer a través de grabaciones. A causa de que su planeta estaba inundado de una energía solar tal que hacía que la temperatura durante el día llegara a menudo a 600 grados, ellos afectaban una resistencia algo fanfarrona que no resistía el menor análisis. En efecto, tendían a ser físicamente débiles, pues solo podían sobrevivir si se aislaban totalmente de su entorno. Aun cuando hubieran tolerado la gravedad, un mercuriano habría quedado rápidamente inhabilitado después de pasar un día de calor en cualquier país ecuatorial de la Tierra. Sin embargo, en asuntos de verdadera importancia eran resistentes, duros. Las presiones psicológicas de esa estrella rapaz tan al alcance de la mano, los problemas de ingeniería surgidos de la necesidad de arrancar de su empecinado planeta todo lo que fuera menester para la subsistencia, habían dado lugar a una cultura espartana y en muchos sentidos digna de admiración. Se podía confiar en un mercuriano. Si él prometía algo, seguro que lo cumpliría, aunque el precio exigido sería considerable. Ellos mismos solían bromear asegurando que si el Sol mostraba alguna vez señales de convertirse en una nova, se comprometerían a controlarlo, una vez fijado el precio. Y había otra broma que no circulaba precisamente entre los mercurianos, según la cual cualquier niño que mostrara signos de interés por el arte, la filosofía y la matemática abstracta era inmediatamente rediseñado en las granjas hidropónicas. En lo que a criminales y psicópatas concernía, con eso no se bromeaba ni mucho menos. El crimen era uno de los lujos que Mercurio no podía permitirse. El comandante Norton había ido a Mercurio en una ocasión y quedó enormemente impresionado, como la mayoría de los que lo visitaban. Trabó muchas amistades, se enamoró de una chica en Puerto Lucifer e incluso consideró la posibilidad de firmar un contrato por 3 años. Pero la oposición de los padres de ella, que desaprobaban a todo el que no fuera de la órbita de Venus, era demasiado firme, lo cual al final fue mejor. «Un mensaje AAA desde la Tierra, jefe», anunciaron desde el puente. «Voz y texto del comando en jefe. ¿Listo para recibirlo?» «Registra el texto y archívalo. Déjame oír la voz». «Ahí va». La voz del almirante Hendricks sonaba relajada y natural, como si estuviese impartiendo una orden de rutina a la flota, en lugar de estar tratando una situación única en la historia del espacio. Pero claro, él no se encontraba a 10 kilómetros de una bomba. «El comando en jefe al comandante Endeavour. Este es un rápido resumen de la situación como la vemos ahora. Ya sabe que la Asamblea General se reúne a las 14 horas y usted va a escuchar el desarrollo del acto.
Es posible que deba entrar en acción inmediatamente, sin consulta previa. De ahí este resumen. Hemos analizado las fotos que nos envió. El vehículo es una sonda espacial estándar, modificada para un mayor potencial y probablemente con un arranque láser para aceleración inicial. Dimensión y masa compatibles con una bomba de fusión de un alcance de 500 a 1000 megatones. Los mercurianos utilizan 100 megatones como rutina en sus operaciones de minería, de modo que no habrán tenido dificultad en reunir semejante material de guerra. Nuestros expertos estiman además que esa sería la mínima medida necesaria para asegurar la destrucción de Rama. Si la carga fuese detonada contra la parte más delgada de la corteza debajo del mar cilíndrico, dicha corteza se quebraría y la rotación del cuerpo completaría su desintegración. Calculamos que si proyectan un hecho semejante, le darán a usted oportunidad y tiempo para alejarse. Para su información, el destello del rayo gamma de una bomba de ese poder podría resultar peligroso para su nave hasta una distancia de 1000 kilómetros. Sin embargo, el peligro mayor no es ese. Los fragmentos de Rama, con un peso de toneladas y girando a casi 1000 kilómetros por hora, podrían destruir al Endeavour a una distancia ilimitada. Por lo tanto, le aconsejamos que avance a lo largo del eje de rotación, ya que ningún fragmento volará en esa dirección. 10.000 kilómetros le proporcionarán un adecuado margen de seguridad. Este mensaje no puede ser interceptado. Es emitido por vía múltiple pseudoaleatoria, por eso he hablado claramente. Su respuesta puede ser captada, por lo tanto, hable con discreción y utilice la clave cuando sea necesario. Le llamaré apenas terminen las conversaciones de la Asamblea General. Fin del mensaje. Comando en jefe fuera. Capítulo 38. Asamblea General. Según los libros de historia, aunque realmente nadie lo creyera, hubo una época en la que la antigua Organización de Naciones Unidas estaba formada por 172 miembros. Los planetas unidos tenían solo 7, y eso ya era causa de suficientes problemas. En orden de distancia al Sol estaban Mercurio, Tierra, Luna, Marte, Ganímedes, Titán y Tritón. Esta lista contenía numerosas omisiones y ambigüedades que presumiblemente el futuro se encargaría de rectificar. Los críticos nunca se cansaban de señalar que la mayoría de los planetas unidos no eran planetas sino satélites, y que era ridículo que los 4 gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no hubieran sido incluidos. Pero los gigantes de gas estaban deshabitados y posiblemente nunca viviría nadie en ellos. Lo mismo podía decirse de otro de los grandes ausentes, Venus. Aún los ingenieros planetarios más entusiastas estaban de acuerdo en que tardarían siglos en dominar a Venus. Entretanto, los mercurianos no lo perdían de vista y sin duda acariciaban proyectos a largo plazo. Las representaciones de la Tierra y la Luna por separado constituyeron asimismo motivo de disputas. El resto de los miembros argumentaban que confería demasiado poder a un rincón del sistema solar. Pero había más gente en la Luna que en el resto de los mundos, con excepción de la propia Tierra, y ella era el lugar de reunión de los planetas unidos. Además, la Tierra y la Luna rara vez se ponían de acuerdo en algo, de modo que no era probable que llegaran a formar un bloque peligroso. Marte controlaba los asteroides, excepto los integrantes del grupo Ícaro, supervisados por Mercurio, y otros pocos con perihelios más allá de Saturno, y en consecuencia reclamados por Titán.
Algún día los asteroides más grandes, tales como Palas, Vesta, Juno y Ceres, serían lo bastante importantes como para tener sus propios embajadores, y entonces la cifra de los miembros de Planetas Unidos sería de 2 guarismos. Ganímedes representaba no solo a Júpiter, y por lo tanto a más masa que el resto del sistema solar junto, sino también a los 50 o más satélites jupiterianos, si se incluían capturas temporales del cinturón de asteroides, aunque ese era un tema sobre el que los abogados seguían discutiendo. De la misma manera, Titán se hacía cargo de Saturno, de sus anillos y de los otros 30 o más satélites. La situación para Tritón era más complicada. La gran luna de Neptuno era el cuerpo más alejado del sistema solar permanentemente habitado. De ahí que su embajador fuera encargado de una considerable cantidad de representaciones, entre ellas Urano y sus 8 lunas, ninguna ocupada todavía, Neptuno y sus otros 3 satélites, Plutón y su única luna, y la solitaria Perséfone, que no tenía ninguna. Si había planetas más allá de Perséfone, también ellos quedarían bajo la responsabilidad de Tritón. Y como si todo ello no fuera bastante, alguien había oído al embajador de la lejana oscuridad, como se lo llamaba a veces, preguntar plañideramente: ¿y qué hay de los cometas? La mayoría de los miembros opinaba que ese era un problema que el futuro resolvería. Y, sin embargo, en sentido literal, el futuro ya estaba allí. Según algunas definiciones, Rama era un cometa. Los cometas eran los únicos otros visitantes de las profundidades interestelares, y muchos habían viajado en órbitas hiperbólicas aún más próximas al Sol que la de Rama. Cualquier abogado del espacio podía hacer un buen caso de eso, y el embajador de Mercurio era uno de los mejores abogados. Reconocemos a su excelencia, el embajador de Mercurio. Como los delegados estaban situados en sentido contrario al de las agujas del reloj, según el orden de distancia al Sol, el de Mercurio se encontraba en la extrema derecha del presidente de la Asamblea. Hasta el último minuto estuvo atento a su ordenador. Ahora se había quitado las gafas sincronizadoras, que no permitían a nadie más leer el mensaje en su pantalla. Recogió sus notas y se levantó con brío. Señor presidente, distinguidos miembros delegados, me gustaría empezar con un breve resumen de la situación a la que nos enfrentamos. Si hubiera provenido de otros delegados, la expresión un breve resumen habría provocado silenciosos lamentos en las escuchas. Pero todos sabían que los mercurianos siempre querían decir exactamente lo que decían. El vehículo espacial gigante o asteroide artificial, bautizado como Rama, fue detectado hace más de un año en la región más allá de Júpiter. Al principio se pensó que se trataba de un cuerpo natural que se movía en una órbita hiperbólica que lo llevaría alrededor del Sol y hacia las estrellas. Cuando se descubrió su verdadera naturaleza, se ordenó a la nave espacial Endeavour que tuviera un encuentro con él. Estoy seguro de que todos queremos agradecer al comandante Norton y a su tripulación la gran eficacia demostrada en el curso de su incomparable misión. Al principio se creyó que en Rama no había vida, que durante centenares de miles de años había permanecido congelado y sin posibilidad de revivir. Esto aún puede ser cierto en un sentido estrictamente biológico. Quienes han estudiado el asunto parecen haber llegado a un acuerdo respecto a que ningún organismo vivo de alguna complejidad puede sobrevivir más de unos cuantos siglos en animación suspendida. Aún en cero absoluto, los efectos residuales de la unidad elemental de energía destruyen demasiada información celular
como para hacer posible la vuelta a la vida. Por lo tanto, si bien Rama era de enorme importancia arqueológica, no presentaba mayores problemas astropolíticos. Ahora es evidente que esa fue una actitud muy ingenua por nuestra parte, aun cuando desde el principio hubo quienes puntualizaron que Rama estaba dirigida con demasiada precisión al Sol para que se tratara de una simple casualidad. Aún así, pudo haberse argumentado, y en realidad se argumentó, que estábamos ante un experimento que había fracasado. Rama logró la meta propuesta, pero la inteligencia controladora no sobrevivió. Este punto de vista también parece demasiado simple. Seguramente subestima a los entes con que tratamos. Lo que no tuvimos en cuenta fue la posibilidad de la supervivencia no biológica. Si aceptamos la muy plausible teoría del Dr. Pereira, que por cierto se adecúa a los hechos, los seres que fueron observados en el interior de Rama no existían hasta poco tiempo atrás. Sus patrones o moldes se mantenían en reserva en algún banco central de información y cuando llegó el momento fueron fabricados con la materia prima disponible, presumiblemente el caldo de cultivo organometálico del mar cilíndrico. Tal hazaña queda todavía fuera de los límites de nuestras posibilidades, aunque no presenta problemas teóricos. Sabemos que los circuitos de estado sólido, a diferencia de la materia viva, pueden almacenar información sin pérdida durante periodos indefinidos de tiempo. De modo que ahora Rama se halla en condiciones de pleno funcionamiento, sirviendo al propósito de sus creadores, quienes quiera que sean. Desde nuestro punto de vista, no importa si los propios ramanes están muertos desde hace 1 millón de años, o si ellos también serán recreados en cualquier momento para unirse a sus servidores. Con o sin ellos, su voluntad se cumple y se seguirá cumpliendo. Rama nos ha dado pruebas de que su sistema de propulsión sigue funcionando. Dentro de unos cuantos días llegará al perihelio, donde lógicamente realizará cualquier cambio orbital mayor. Es posible entonces que nos encontremos pronto con un nuevo planeta moviéndose a través del espacio solar sobre el cual tiene jurisdicción mi gobierno. O puede ocurrir también, desde luego, que Rama haga cambios adicionales y ocupe una órbita final a cualquier distancia del Sol. Incluso puede convertirse en satélite de un planeta principal como la Tierra. Estamos, por lo tanto, señores delegados, frente a un gran espectro de posibilidades, algunas realmente muy serias. Es absurdo pretender que esas criaturas de Rama deban ser por fuerza benevolentes y que no interferirán en nuestros asuntos de ninguna forma. Si han venido a nuestro sistema solar es porque necesitan algo de él, aun cuando solo sea conocimiento científico. Consideren ustedes cómo puede ser utilizado ese conocimiento. Nos encontramos ante una tecnología cientos, tal vez miles de años más avanzada que la nuestra, y una cultura que puede no tener ningún punto de contacto con la nuestra. Hemos estudiado el comportamiento de los robots biológicos, los biots, en el interior de Rama, como nos los muestran las películas filmadas por el comandante Norton. Y hemos llegado a ciertas conclusiones que deseamos comunicarles. En Mercurio tenemos tal vez la desgracia de no contar con formas de vida nativas del planeta para someter a nuestra observación,
Pero, por supuesto, poseemos un completo registro de la zoología terrestre y hemos descubierto en ella una sorprendente analogía con Rama. Esta analogía es la colonia de termitas. Como Rama, se trata de un mundo artificial en un entorno controlado. Como Rama, su funcionamiento depende de series enteras de máquinas biológicas especializadas. Obreros, constructores, granjeros, guerreros. Y aunque no sabemos si Rama tiene una reina, sugiero la posibilidad de que la isla conocida como Nueva York ejerza una función similar. Ahora bien, sería evidentemente absurdo abusar mucho de esta analogía. Contiene demasiadas fisuras. Pero la expongo ante ustedes por esta razón. ¿Qué grado de cooperación o comprensión podría existir entre los humanos y las termitas? Cuando no hay conflicto de intereses, nos toleramos mutuamente. Pero cuando uno de los dos necesita el territorio o los recursos del otro, es una guerra sin cuartel. Gracias a nuestra tecnología y nuestra inteligencia, siempre ganamos los seres humanos, si estamos suficientemente decididos. Pero a veces no es fácil, y hay quien cree que la victoria final será para las termitas. Teniendo en cuenta esto, consideren ahora la tremenda amenaza que Rama puede, conste que no digo debe, significar para la civilización humana. ¿Qué medidas hemos tomado para contrarrestar el peligro si ocurre la peor eventualidad? Absolutamente ninguna. Nos hemos limitado a hablar, a especular y a escribir eruditas monografías. Pues bien, señores delegados, Mercurio ha hecho algo más. Actuando conforme a las previsiones de la cláusula 34 del Tratado del Espacio, firmado en el año 2057, y que nos autoriza a dar los pasos necesarios para proteger la integridad de nuestro espacio solar, hemos lanzado un aparato dotado de alta energía nuclear a Rama. Por cierto, nada nos gustaría más que no vernos en la necesidad de utilizarlo. Pero ahora por lo menos no estamos tan indefensos como antes. Puede argumentarse que hemos actuado unilateralmente, sin consulta previa con nuestros pares. Es cierto. Pero algunos de los presentes creen, con todo el respeto debido al señor presidente, que habríamos obtenido el consenso general en el escaso tiempo disponible. Consideramos que estamos actuando no solo en nuestro nombre, sino también en el de toda la raza humana. Las generaciones futuras tal vez un día nos agradecerán nuestra previsión. Reconocemos que sería una tragedia, hasta un crimen, destruir un artefacto tan maravilloso como Rama. Si existe alguna manera de evitar algo semejante sin riesgo para la humanidad, nos gustaría mucho saber cuál es. Nosotros no hemos hallado otra solución y el tiempo apremia. Habrá que tomar una decisión definitiva en los próximos días antes de que Rama alcance el perihelio. Haremos, por supuesto, todas las advertencias necesarias al Endeavour, pero aconsejaríamos al comandante Norton que estuviera siempre listo para partir de un momento a otro. Es posible que Rama experimente otras dramáticas transformaciones en las horas siguientes. Eso es todo, señor presidente, señores delegados. Les agradezco su atención y espero que cooperen solidariamente.
Capítulo 39. Decisión del comando. Bien, Boris, ¿cómo encajan los mercurianos en tu teología? Demasiado bien, comandante, replicó el teniente Rodrigo con una sonrisa acre. Es el conflicto viejo como el mundo entre las fuerzas del bien y del mal, y hay ocasiones en que los hombres deben tomar partido. Sabría que reaccionaría así, pensó Norton. Esa situación había debido suponer un choque para Boris, pero él no era de los que se resignaban a una aquiescencia pasiva. Los cristianos del cosmos eran gente energética, competente. De hecho, en algunos aspectos se parecían notablemente a los mercurianos. Debo entender que tienes un plan, Boris. Sí, comandante, y es muy sencillo. Simplemente debemos desmantelar la bomba. Ajá. ¿Y cómo te propones hacerlo? Con unas tenazas pequeñas. Si se hubiese tratado de cualquier otro, Norton habría pensado que bromeaba, pero Boris Rodrigo no bromeaba. Un momento, Boris. El lugar está sembrado de cámaras. ¿Supones que los mercurianos se quedarán sentados observándote? Por supuesto. No podrán hacer otra cosa. Cuando les llegue la señal será demasiado tarde. Puedo terminar fácilmente el trabajo en 10 minutos. Comprendo. Enloquecerán de rabia. Pero, ¿y si la bomba está preparada para estallar como un engañabobos ante cualquier interferencia? Eso parece poco probable. ¿Qué propósito podría tener eso? La bomba fue construida para una misión específica en el espacio profundo y está sin duda provista de toda clase de dispositivos de seguridad para evitar su estallido excepto ante una orden determinada. Además, es un riesgo que estoy dispuesto a correr y puedo realizar la tarea sin hacer peligrar la nave espacial. Lo tengo todo pensado. Estoy seguro de que es así, asintió Norton. La idea resultaba fascinante. En particular, a Norton le gustaba pensar en los frustrados mercurianos y hubiera dado cualquier cosa por presenciar sus reacciones cuando se percataran demasiado tarde de lo que le estaba sucediendo a su mortífero juguete. Pero había otras complicaciones que parecían multiplicarse a medida que examinaba el problema desde todos los ángulos. Lo cierto era que se enfrentaba con la más difícil y crucial decisión de toda su carrera. Y eso era subestimar ridículamente la cuestión. Afrontaba la decisión más difícil que ningún comandante habría tenido que tomar alguna vez. El futuro de la especie humana bien podría depender de ella. ¿Y si los mercurianos estaban en lo cierto? Cuando Rodrigo se marchó, Norton encendió la luz del letrero que rezaba no molestar. No recordaba cuándo lo había utilizado por última vez y se sorprendió de que funcionara. Ahora, en el corazón de aquella nave atestada y activa, estaba completamente solo, exceptuando el retrato del capitán James Cook, que le contemplaba desde los pasillos del tiempo. No podía consultar con la Tierra. Ya le habían advertido que cualquier mensaje podía ser interceptado, tal vez por dispositivos colocados en la misma bomba. Eso dejaba toda la responsabilidad en sus manos. Una vez oyó una historia que se contaba sobre un presidente de Estados Unidos. Era Roosevelt o Pérez, el cual tenía un letrero donde se leía: «El gamo se detiene aquí». Norton no estaba muy seguro de saber lo que era un gamo, pero sí sabía cuándo se había detenido uno frente a su escritorio. Podía optar por no hacer nada y esperar hasta que los mercurianos le aconsejaran partir. ¿Cómo verían eso los historiadores del futuro? Aunque a Norton no le preocupaba gran cosa la fama o infamia póstumas, no quería ser recordado para siempre como el cómplice de un crimen cósmico que estuvo en su poder evitar. Y el plan era perfecto. Como era de esperar, Rodrigo había pensado en todo, pulido cada detalle, previsto cada posibilidad, aun el remoto peligro de que la bomba estallara al manipularla. Si eso ocurría, el Endeavour estaría a salvo detrás del bulto de rama.
En cuanto al propio Rodrigo, parecía considerar la posibilidad de una apoteosis instantánea con absoluto desapasionamiento. Sin embargo, aun cuando la bomba pudiera ser desmantelada con éxito, la hazaña estaba lejos de poner punto final al asunto. Era probable que los mercurianos hicieran un nuevo intento, a menos que se encontrara la manera de detenerlos. De todas formas, se habrían ganado semanas de tiempo. Rama estaría ya lejos del perihelio antes de que otro misil pudiera darle alcance. Para entonces, los peores temores de los alarmistas se habrían desmentido o confirmado. ¿Actuar o no actuar? Esa era la cuestión. Nunca se había sentido Norton tan identificado con el príncipe de Dinamarca. Mirara hacia donde mirara, las posibilidades para el bien o el mal parecían estar en perfecto equilibrio. Afrontaba una de las decisiones más difíciles desde el punto de vista moral. Si decidía mal, lo sabría enseguida, pero si lo hacía bien, tal vez jamás pudiera probarlo. De nada servía seguir apoyándose en argumentos poco lógicos y tampoco proyectar de forma interminable alternativas futuras. De esa forma podía seguir dando vueltas eternamente. Había llegado el momento de escuchar las voces interiores. Observó la serena y firme mirada de Cook a través de los siglos. «Estoy de acuerdo con usted, capitán», murmuró. «La raza humana tiene que vivir de acuerdo con su conciencia. Cualesquiera que sean los argumentos de los mercurianos, la supervivencia lo es todo». Oprimió el timbre de llamada para el circuito del puente de mando y dijo con lentitud: «Teniente Rodrigo, quisiera verte». Luego cerró los ojos, enganchó los pulgares en las correas que sostenían su silla y se preparó para disfrutar de un breve instante de total relajamiento físico y mental. Tal vez pasará tiempo antes de volver a experimentarlo.